En este video vamos a hablar sobre los fundamentos SQL. ¿Qué aprenderemos? ¿Qué es SQL? Base de datos que manejan SQL, tipos de comando SQL y sus funciones, creación de una base de datos, creación de usuarios y asignación de privilegios, insertar, consultar, actualizar, eliminar, usos y aplicaciones, conclusiones, ejemplo. A continuación vamos a ver qué significan las siglas SQL y cuál es la funcionalidad de este lenguaje estándar dentro de las bases de datos. SQL, Structured Query Language, es un lenguaje estándar internacional que permite la interacción dentro de una base de datos, desde el acceso y manipulación de datos, y logra además integrarse a lenguajes de programación como PHP o ASP.NET en conjunto con las bases de datos. Es decir, que este lenguaje de programación de base de datos lo vamos a ver embebido dentro de aplicaciones web. Bien, vamos a ver las bases de datos que manejan SQL. Las bases de datos que manejan este lenguaje propio de base de datos son las bases de datos relacionales y las más conocidas son Microsoft Access, MySQL, Oracle y SQL Server. Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos relacional que viene incluido dentro del paquete de Office. Sirve para la gestión para aquellas pequeñas y medianas empresas cuyos datos son de bajo volumen, pero no es recomendable para grandes compañías que manejen gran cantidad de información con las que puedan trabajar o almacenar. MySQL es un sistema de gestión relacional, pero de código abierto, es decir, que no se requiere de licencia para poder adquirir este producto. Es además muy empleado por aplicaciones web como PHP, Perl o Python. Por otra parte, al igual que Access, MySQL es más para manejar pequeños volúmenes de datos y por ende no es recomendable para grandes corporaciones. SQL Server. Este software es de tipo empresarial, cliente-servidor y es desarrollado por Microsoft. Es además un programa robusto que tiene la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y reviste de múltiples funcionalidades en cuanto a seguridad, administración y modelado de datos. Es decir, que también tiene herramientas que son muy útiles para lo que se está viendo actualmente en la tecnología, que es la inteligencia de negocio, para modelados de datos que son importantes para las tomas de decisiones. Oracle es un software empresarial cliente-servidor desarrollado por Oracle, muy solicitado por grandes corporaciones debido a la capacidad en cuanto a manejo de grandes volúmenes de datos, y en temas de seguridad y de alta disponibilidad, Oracle ofrece herramientas sólidas y software por encima de otros gestores de base de datos. De hecho, es la competencia de SQL Server. Tipos de comando SQL. Como podemos observar, tenemos 4 grupos. Un primer grupo de comandos que pertenecen a los del lenguaje de definición de datos, DDL. Un segundo grupo de comandos que pertenecen a los del lenguaje de manipulación de datos, DML. Un tercer grupo de comandos que pertenecen a los del lenguaje de control de datos, DSL. Y un cuarto grupo de comandos que pertenecen a los del lenguaje de control de transacciones, TCL. A continuación, vamos a explicar los tipos de comandos SQL y sus funciones. Los comandos que pertenecen a los del lenguaje de definición de datos, DDL, son create, alter, drop, rename, truncate, comment. El comando create nos permite crear desde una base de datos, una tabla, una vista o un índice, es decir, nos permite crear un objeto dentro de una base de datos. El comando alter nos permite modificar la estructura de ese objeto dentro de la base de datos. Es decir, si requerimos modificar la columna o campo en una tabla, utilizaríamos el comando alter. El comando drop nos permite borrar físicamente el objeto dentro de la base de datos, es decir, borrar una base de datos o borrar una tabla o una vista. El comando rename nos permite renombrar o reasignar un nombre a ese objeto dentro de la base de datos. El comando truncate nos permite borrar registros de forma automática en una tabla dentro de una base de datos. Se comporta similar al drop, solo que no borra la tabla, borra solamente los registros de esa tabla. Es un comando que no permite incluso establecer condiciones para borrar esos registros. Incluso también sirve para reiniciar esa tabla. Si se tiene una tabla con un campo identity que es autoincremental, reiniciaría ese valor autoincremental.
El comando comment simplemente es para agregar una descripción a ese objeto dentro de la base de datos y esa descripción queda almacenada en el diccionario de datos. Bien, en cuanto a los comandos que nos permiten manipular o gestionar los datos dentro de las tablas, son los que pertenecen al grupo de comandos de lenguaje de manipulación de datos DML y son el insert, el update, el delete, el select y el merge. El comando insert nos permite crear nuevos registros en las tablas. El comando update tiene la funcionalidad de realizar una modificación o actualización de los registros almacenados en esas tablas. El delete nos permite borrar registros en las tablas. El select realiza una búsqueda o consulta de esos registros almacenados en las tablas y el comando merge combina la acción del insert y del update. Este comando tiene la particularidad que si el registro no existe en las tablas, realiza un insert. Si el registro ya existe, realiza un update sobre esos registros almacenados en las tablas. Respecto a los comandos que son utilizados para otorgar permisos o control de privilegios que los usuarios requieran tener para poder realizar alguna acción en las bases de datos, son los que pertenecen al grupo de comandos de lenguaje de control de datos DSL. Dentro de este grupo, un usuario administrador de base de datos haría uso del comando grant para otorgarles permisos a algún usuario final en la base de datos o para revocar o quitar un permiso dentro de la base de datos a ese usuario final y haría uso del comando revoke. Si un usuario desea realizar un select, que es una acción a realizar en una tabla, simplemente el administrador de base de datos haría uso del comando grant. Si el usuario ya no requiere ejecutar ninguna acción en la base de datos, simplemente el usuario administrador, para quitar esos permisos a ese usuario final, haría uso del comando revoke. Finalmente, los comandos que agrupan el lenguaje de control de transacciones TSL son aquellos que tienen la funcionalidad de confirmar o de reversar los cambios realizados por las transacciones hacia las tablas. Tenemos el comando commit que nos permite confirmar esos cambios realizados, el comando rollback, reversar los cambios realizados de las transacciones hacia las tablas. El comando setPoint es una especie de rollback, pero se coloca en diferentes puntos en transacciones anidadas. Bien, en cuanto al comando commit, simplemente es utilizado cuando se hace alguna acción de tipo insert, update o delete. Es decir, si un usuario realiza un insert en una tabla e inmediatamente hace un commit, confirma ese cambio realizado. Si el usuario hace un insert y no hace el commit y cierra la sesión de la base de datos, ese cambio no se guardaría dentro de las tablas. Entonces es importante que siempre que se hagan acciones del tipo insert, update o delete, hay que hacer un commit inmediatamente. En cuanto al rollback, hace la funcionalidad reversando el cambio realizado. Es decir, si el usuario hace un insert y inmediatamente hace un rollback, simplemente reversaría ese cambio realizado, no se guardaría ese cambio dentro de las tablas. En cuanto al setPoint, como expliqué anteriormente, es una especie de rollback que se hace en diferentes transacciones cuando están anidadas. Es decir, si yo tengo 5 transacciones y tengo un setPoint, entonces si 2 transacciones se ejecutaron erradamente, ese primer setPoint que coloqué simplemente reversaría ese cambio y de alguna manera se aseguraría que no se afectarían los registros de las tablas. Entonces el setPoint se coloca en diferentes puntos de transacciones que se encuentran una debajo de otra, es decir, anidadas, para poder tener seguridad de que todos los cambios se puedan completar o simplemente se reverse si existe algún error en alguna de estas transacciones. Creación de las bases de datos. En SQL Server, una base de datos se compone de 2 grupos de archivos. Un primer grupo, conocidos como primarios, donde se almacenan los archivos de datos, cuya extensión es LDF. Un segundo grupo, conocido como secundario, donde se almacenan las transacciones, y su extensión es NDF. La sintaxis general es create, database, nombre de la base de datos. Posterior a este comando se especifica el nombre de los archivos primarios y el nombre de los archivos secundarios, puesto que son parte de la creación de las bases de datos. Creación de usuarios y asignación de privilegios.
Para crear un usuario, debemos tener en cuenta que un usuario de base de datos es quien accede y se conecta a la base de datos, mientras que la asignación de privilegios son los permisos que se le otorgan al usuario para manipular la información u objetos dentro de una base de datos. Para crear un usuario de la base de datos se deben realizar las siguientes acciones. El usuario administrador primero debe crear el login y el password. Segundo, crear el usuario. Y tercero, asignación del login y el password al usuario creado. Ejemplo, supongamos que una base de datos B de alumno se desea crear un usuario cuyo login es Hacen y el password es el que vemos en pantalla, que es una clave cifrada. Primero, al crear el login y el password se especifica el nombre de la base de datos y luego hacemos uso del comando createLogin especificando el nombre del login with password, donde se especificaría el password o la clave cifrada que tendría este usuario creado. Paso 2 y 3, creación de usuario y asignación del login de usuario y password. Se crea el usuario Hacen y se le asigna el login Hacen, creado por el paso 1. Create user Hacen, es decir, aquí estamos creando el usuario Hacen para el login, for login Hacen. Entonces en este caso estamos especificando el mismo usuario, el mismo nombre de usuario, es el mismo login que se está utilizando. Por lo general, para no caer en confusión, se puede haber creado create user Hacen 2 for login Hacen, para no crear confusión entre el usuario y el login del usuario que se está creando. En cuanto a la asignación de privilegios, es con el comando grant, que ya lo explicamos anteriormente. A través del comando grant se crea algún objeto en la base de datos, es un permiso que tendría el usuario de crear o tener ese permiso de crear algún objeto dentro de la base de datos, restringir u otorgar alguna acción de insertar, seleccionar o eliminar o actualizar datos en la estructura de las tablas. Es decir, un usuario puede tener permiso solamente para insertar o para eliminar y no tener permiso para hacer alguna actualización dentro de las tablas de las bases de datos. Sentencias SQL. Dentro de las sentencias SQL tenemos 4 acciones y a su vez tenemos los comandos que nos permiten realizar estas acciones. Insertar a través del comando insert, consultar a través del comando select, actualizar a través del comando update y eliminar a través del comando delete. Recordemos que estos 4 comandos los vimos en el grupo de comandos de lenguaje de manipulación de datos DML, ya que nos permiten manipular los datos dentro de las tablas de una base de datos. Insertar. Esta acción nos permite crear nuevos registros en una tabla de una base de datos. Se ejecuta con el comando insert. Su sintaxis general es insert into, table name, entre paréntesis C1, C2, que son los campos o el campo donde se va a insertar la información. Posteriormente, la cláusula values y entre paréntesis especificarían el valor o los valores a insertar dentro de estos campos. Es importante destacar que la cantidad de campos debe ser congruente con la cantidad de valores a insertar. Es decir, si tengo 2 campos, C1, C2, debo tener también 2 valores dentro del values, B1, B2. Si tengo un solo campo y tengo 2 valores dentro del values, esto me generaría un error de sintaxis. También es importante destacar en cuanto a los errores con el tipo de datos que se generan comúnmente. Cuando se tiene, por ejemplo, un campo 1 de tipo varchar y un values cuyo valor es de tipo number, me generaría un error de tipo de datos. Debe haber también congruencia en cuanto a los tipos de datos, tanto en los campos como en los valores especificados en el values. Consultar. Esta acción nos permite devolver una información de la base de datos, bien sea condicionada o no, dependiendo de la estructura de la consulta select. Es ejecutar la instrucción select. La sintaxis general es select *from table name. Es decir, la instrucción select simplemente, como vimos anteriormente, nos devuelve o nos extrae información de las tablas dentro de la base de datos. El asterisco nos especifica que nos arroje todos los registros y todos los campos de esa tabla. Y la cláusula from, en esta cláusula se especifica, nos apunta al nombre de la tabla o las tablas donde se va a hacer esta consulta. Esta sintaxis es simplemente general. Vean que no tiene un where, que es el que nos haría la condición de si quiero establecer alguna condición en esta consulta. No hay un filtro, simplemente está en la sintaxis general más utilizada para hacer una consulta a nivel general en una tabla.
Más adelante veremos a través de un ejemplo el select de forma condicionada. Actualizar. Esta acción nos permite realizar modificaciones de los datos o registros de las tablas en una base de datos. Se realiza con la instrucción update. La sintaxis general es update, table name, set C1 igual B1, where C1 igual B0. Como podemos ver en el ejemplo, seguido de la instrucción update se especifica el nombre de la tabla. Luego tenemos la cláusula set, donde se fijaría el campo que se va a modificar. En este caso tenemos un campo C1 cuyo valor va a cambiar a B1. Y tenemos la cláusula where, que nos hace la funcionalidad de condicionar el update. Es decir, le estamos diciendo modifícame la tabla donde el campo C1 sea igual a B0. Es importante destacar que aquí también debe haber congruencia en cuanto al tipo de datos, es decir, si C1 es varchar, B1, que es el valor que se va a cambiar en el campo C1, debe ser también de tipo varchar. Y lo mismo sucede con los campos que se especifican en la cláusula where. Eliminar. Se utiliza para borrar registros de una tabla y se realiza a través de la instrucción delete. La sintaxis general es delete from table name where C1 igual B0. Como podemos ver en la instrucción delete, también se especifica la cláusula from, donde nos apunta a la tabla donde se va a borrar los registros, y la cláusula where es la condición que nos permite decirle a la tabla bórreme aquellos registros cuyo campo C1 sea igual a B0. Usos y aplicaciones de una base de datos. Entre los usos de una base de datos podemos encontrar que nos permiten acceder a la información de una persona, un contacto, un proveedor, un ente o un proceso. Nos permite también almacenar, organizar, recuperar, comunicar y administrar la información de un ente, persona o negocio. Y también nos permite garantizar la seguridad en los datos. Aplicaciones de una base de datos. Actualmente las bases de datos tienen múltiples aplicaciones, dependiendo del rubro o negocio para el cual se estén utilizando. Como podemos observar, una agenda telefónica digital es requerida una base de datos, ya que allí se llevaría el registro de los contactos, teléfono, dirección, en fin, en una base de datos de una agenda telefónica digital nos facilitaría la búsqueda rápida de información de nuestros contactos. Las aerolíneas tienen sus sistemas de base de datos donde se lleva el control de números de vuelos, boletos aéreos vendidos, rutas de viajes y cualquier información que es útil para las aerolíneas en el control y gestión de la información de los vuelos realizados. Los supermercados también llevan un control en sus bases de datos en cuanto a productos vendidos, ofertas, precios y todo lo inherente al negocio de los supermercados. Lo mismo sucede con los centros comerciales, donde se lleva también sus sistemas de base de datos, el control sobre las tiendas por piso, redes de farmacias, de supermercados. Mercado Libre, como sabemos, es un sistema web que también tiene una base de datos donde se lleva el control de sus productos vendidos por parte de los proveedores, precios, se gestionan allí los contenidos en cuanto a imágenes y propaganda o para promocionar los productos que allí se venden. Las instituciones bancarias también llevan sus sistemas de base de datos donde se lleva el registro de la cartera de clientes, productos que ofrecen las entidades bancarias como líneas de crédito, el control de sus créditos en litigio y todo lo relacionado con el tema financiero en las instituciones bancarias. Las redes de comunicación, Google genera ventas por medio de las publicidades de sus productos o ofertas. Los anuncios contienen por norma generar un sistema de respuesta como una tarjeta de respuesta de negocios a un número gratuito. Y dentro de las bases de datos se lleva esta información, ya que allí se almacenan esas respuestas que se le dan a los usuarios. En el caso de servicios comerciales que hace uso de Google. Conclusiones. En base a lo que expusimos anteriormente sobre las bases de datos y los fundamentos de SQL, aprendimos que a través de estos comandos SQL nos facilitan la interacción con las bases de datos relacionales como Oracle, MySQL, SQL Server y Access. Por otra parte, a través de estos gestores se logra administrar la información de forma segura y eficiente, bien sea para una institución u organización, como lo vimos en los ejemplos anteriores, para aerolíneas, supermercados, y cualquier otro ente que requiera tener el control de su información en una base de datos y que requieran tener además sus datos de manera inmediata para sus tomas de decisiones.
Ejemplo en la instrucción select haciendo uso del left outer join. En este ejemplo tenemos dos tablas, una primera tabla llamada TBL clientes y una segunda tabla como TMP migrados. Se requiere generar una consulta donde se muestran todos los clientes migrados, desde la tabla TBL clientes, que sería nuestra tabla origen, a la tabla TMP migrados, la tabla destino, incluyendo aquellos registros de los clientes que no se hayan migrado. De esta consulta se necesitan mostrar campos de la tabla TBL clientes, los cuales son MIC ID cliente, el campo MIC nombre cliente y el campo nombre cliente perteneciente a la tabla temporal TMP migrados. Para saber cuáles clientes se migraron y cuáles no se migraron, debería realizarse las consultas a través de las siguientes sentencias. Entonces, vemos 4 opciones de posibles respuestas. Entonces, en este caso, lo que se está buscando es hacer una consulta para saber cuáles registros de clientes se migraron desde la tabla TBL clientes, que sería la tabla de origen, a la tabla TMP migrados, que es la tabla destino. Se debe mostrar entonces los clientes que se lograron enviar y los que no se lograron enviar a la tabla destino. Es decir, si tengo 5 clientes de la tabla TBL clientes y solamente se enviaron 2 clientes, deberíamos ver los 2 clientes que se migraron y los 3 que no se lograron migrar. Vamos a hablar entonces cada una de las respuestas, de las posibles respuestas. Primero tenemos en la opción A tenemos una consulta donde se muestran los campos que se están solicitando en el enunciado, pero se utiliza la cláusula cross join. En la opción B, una consulta también, pero del tipo inner join, como cláusula de unión entre las dos tablas. Y también se usa la cláusula ON, donde se establecen los campos de unión entre las dos tablas. En la opción C, es una consulta, solo que aquí se utiliza el left outer join como cláusula de unión entre las dos tablas y también se establece la cláusula ON de los campos de unión entre las dos tablas. Y la opción D, una consulta donde se establece una cláusula self-join entre las dos tablas. Vamos a revisar primero la opción A. En la opción A, si se ejecuta esta consulta, pues no daría ningún error, el nivel de sintaxis está perfecta, solo que el cross-join no nos serviría para lo que se está solicitando. El cross-join lo que hace es un producto cartesiano entre las dos tablas, filas por columnas entre las dos tablas. El resultado de este cross-join sería de la siguiente manera. Supongamos que en la tabla TMP migrados tengo 5 registros y en la tabla TBL clientes tengo 3 registros. El resultado serían 15 registros o 15 filas como resultado de la consulta. Y no es lo que se está solicitando. No se está solicitando mostrar los registros que tiene la tabla TMP migrados ni todos los registros que tiene TBL clientes, porque eso sería el resultado, es como unir el resultado de lo que tiene cada una de las tablas. Y no es lo que aplica para este caso. En la opción B es una consulta del tipo inner join y seguido de la cláusula O del campo de unión entre las dos tablas. En este caso, la columna que coincide entre las dos tablas es el ID cliente. Esta consulta pues no está mal a nivel de sintaxis, si se ejecuta tampoco daría ningún error y solamente podríamos ver los datos coincidentes entre las dos tablas. Es decir, veríamos aquellos clientes que se migraron, ¿sí? Los que coinciden entre las dos. Pero si quiero ver los clientes que no se migraron, esta consulta no nos serviría. Entonces, para lo que se está solicitando en el problema no aplica esta solución. La opción D es una consulta del tipo self-join. Si se ejecuta esta consulta, así como está, nos daría un error porque el self-join no se establece de esa forma, se establece con un signo igual y se hace sobre los campos de la misma tabla, para consultas de una misma estructura de tabla. En este caso tampoco aplicaría esta solución. Finalmente, la opción D es una consulta del tipo left outer join. Entonces vemos que del lado izquierdo del left outer join, como vimos anteriormente en la explicación de cómo trabaja el left outer join, tenemos la tabla TBL clientes y del lado derecho la tabla TMP migrados, seguido de la cláusula ON del campo unión entre las dos tablas, que es ID cliente. Si se ejecuta esta consulta, obtendríamos un resultado de los datos coincidentes y los no coincidentes de la tabla del lado izquierdo, que es de la tabla TBL clientes, y es precisamente lo que se está solicitando en el problema, ver cuáles clientes se migraron y cuáles no se migraron, desde la tabla origen, que es la tabla TBL clientes, a la tabla destino, que es TMP migrados. Bien, con este ejemplo finalizamos el curso de Fundamentos SQL. Muchísimas gracias por la atención brindada. En